iniciar avui, amb aquest petit acte, la recuperació, el desenvolupament de la 10ª mostra de tallers oberts artístics i artesanals del Poble Sec. Un esdeveniment que té com a finalitat visibilitzar i conèixer als y les artistas y artesanos de nuestro barrio, el Poble Sec. Yo creo que el Poble Sec es un barrio rodeado de arte, que vive y florece de él. Estamos rodeados de museos, de talleres, de teatros. Mantener la puerta abierta de nuestro espacio nos ha dado una posibilidad que es muy accesible. Entonces, hemos conseguido acceder a todo el barrio i a muchas cosas que ni nos habíamos imaginado. El Poble Sec nos ha permès tindre un espai durant 8 anys en què hem pogut, per la qüestió econòmica, sobretot això, que no és gens fàcil accedir a un local, i en el qual podem gaudir i fer la nostra tasca artística. Gran part de la meva activitat és la docència. En aquest cas, per mi és important la docència, perquè és la forma en què podem crear més artistes, més gent. Porque una cosa, bueno, no solamente es vender y crear, qué bonito, ¿no? Sino también formar a otra gente. Empezaron a venir muchos artistas, gente de la cultura, al barrio, precisamente por un tema, en ese momento, económico. Aquí llegamos un momento en el barrio a tener un 35% de personas novas, que gracias a las entidades del barrio, gracias a la coordinadora, pero a asociaciones y a los vecinos, los integramos de una manera bastante digna. I hem fet una investigació molt gran amb 140 persones que hem censat directament, 63 persones que van dir que participaven amb nosaltres en esta aposta novament de tallers oberts per tornar a obrir aquests tallers i donar-les visibilitat. ¿Se puede vender el producto artístico, artesanal? ¿Son comerciantes o están en una especie de limbo? Yo creo que sí, que se puede vender. Sí que es verdad que a veces cuando uno es artista es muy difícil ponerle precio al propio arte porque están ligados. ¿No te molesta vender o que te... No, por supuesto que no. Me siento comerciante? súper afortunada de que alguien valore lo que yo hago. ¿Vendedora? Soy muy buena vendedora. Tengo que decirlo. Jo que la qüestió és que la dignitat amb la que fas l'ofici, el respecte que té l'altra persona davant del teu treball i sobretot també que un tracte honest per ambas parts. I jo penso que és important, no? Saber, bueno, qui ha fet això? El fuster, la costurera, el tipògraf, no? I jo penso que això també és important perquè no és qüestió d'ego, simplement és saber valorar a gent que té un ofici, una tradició i molts anys treballant en aquest ofici, no? Per ahí penso que... Experiencia. Exactamente. Si hay alguien aquí que, bueno, que quiere emprender en el arte, que hay muchas ayudas, existen muchas. Nosotros hemos abierto gracias a ayudas. Pero creo que también la parte de intentar de alguna manera, vengo por lo de la venta, de ser autosuficiente, yo creo que es un valor añadido como persona. Claro, pero eso yo lo he pogut fer. ¿Verdad que sí? La cuestión es que, claro, yo pienso que las ayudas en un momento dado, per mi, han de ser para las personas que están comenzando o las que están en una situación difícil. Perquè, clar, que tothom vulgui accedir i no em sembla just, no? Hi ha gent que necessita més aquestes ajudes que no pas gent que ja hem currat molt, ¿vale? Gent, projectes grans i gent que està començant és superimportant, ¿no? Lo digo personalmente, me quedé impresionado de saber que al lado de la puerta de donde yo vivía había este tipo de talleres con esta altísima calidad. Los artistas abren las puertas de sus talleres, aprovechen a visitarlos, a recorrerlos. Desde nosotros hemos preparado 2 recorridos con los talleres de artistas, 2 recorridos a la mañana, 2 recorridos por la tarde. Inscríbanse, vengan, participen, porque es una oportunidad, como dice Sonia, que creo única, por lo menos en este momento, para ser parte de un movimiento de transformación social.